Algunos nos odian, nos consideran criminales que hay que colgar en la horca. Otros nos temen, nos consideran demonios que hay que quemar en la hoguera. Otros nos adoran, nos consideran hijos de los dioses, pero todos nos conocen. Hola mundanos, ya en el pasado hice un vídeo sobre técnicas o sobre aspectos en los que debías de fijarte a la hora de crear a un personaje de cero para hacer que ese personaje fuera un poco más redondo, para que fuera profundo, para que tuviera su propia historia. Os dejo ese vídeo aquí en la isla de información y en la descripción, pero lo que os traigo hoy es algo un poquito diferente. Hay muchos aspectos en los que te debes de fijar al crear un personaje, pero también hay muchas formas de crear un personaje, formas concretas, y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Ya en el vídeo anterior os hablé de la ficha que ofrecen en la página web de NaNoWriMo. Os dejaré en la descripción el enlace para descargarla, pero consiste, para quienes no la conozcáis, en una lista, creo que son de 40 y tantas preguntas, que empieza con cosas generales como descríbelo con 3 adjetivos, cuál es su color de pelo, cuál es su color de ojos, y va como despiezándolo a cosas ya más concretas como cuál es su peor miedo, cuál es su mejor recuerdo y una de mis favoritas, ¿qué canción sonaría si este personaje entrara en una habitación? Vaya, es como un índice de pasos a seguir cuando estás creando un personaje. El MBTI es un modelo de personalidad que divide los tipos de personalidades en 16 diferentes, que están asociados a las funciones cognitivas, a la manera de ver el mundo, de relacionarse con él. Tengo un conocimiento muy superficial sobre este tema, os dejo por aquí un vídeo de mi amiga Susana dando un poco las nociones básicas sobre lo que es el MBTI, pero en lo que respecta a crear personajes de manera, digamos, rápida, lo que podéis hacer es leer las fichas de las 16 personalidades de MBTI y escoger una que os encaje con vuestro personaje y después pues darle aspectos concretos. Por ejemplo, X personalidad se define porque, entre otras cosas, las personas que se adscriben a esta personalidad son súper incisivas en sus gustos y son las típicas personas que escuchan algo que les resulta curioso y al minuto siguiente se están leyendo en la Wikipedia toda la información sobre esa cosa que les ha resultado curiosa. Pues bueno, tú decides que esta personalidad te gusta para tu personaje y la vistes un poco con cosas más concretas. Por ejemplo, qué tipo de cosas le resultan curiosas a ese personaje. ¿Es la ciencia, la moda, el arte? En el anterior vídeo sobre personajes y en Twitter también, muchos me preguntabais cómo podéis hacer que vuestros personajes se diferencien de los típicos clichés que estamos acostumbrados a leer. Pues os propongo un juego, haced tarjetas con esos clichés y después haced tarjetas, todas las que queráis, con adjetivos o físicos incluso que se asocian a cada uno de esos clichés. Por ejemplo, una tarjeta que ponga maestro y después en otra diferente o en un post-it o lo que queráis, escribís características que se asocian al personaje del maestro casi siempre y que hacen que se convierta en un cliché. Por ejemplo, anciano, barbudo, sabio, bondadoso. Otro, animadora, egoísta, pija, superficial, rubia, tonta. Cuando tengáis vuestro elenco de fichas de nombres de arquetipos como animadora, líder del equipo de fútbol, maestro, huérfano y vuestras tarjetas con características que convierten esos arquetipos en clichés, separad dos montones, uno con los nombres de los arquetipos y otro con las características. Después sacad un arquetipo y del montón de características escoged unas cuantas al azar. Ya así tendréis un arquetipo de personaje que suelen ser útiles en las historias, una animadora, un maestro, un elegido incluso, pero al haber escogido al azar sus características habréis evitado caer en construir al personaje en función de su papel en la historia. Es decir, habréis evitado que si necesitáis un maestro para vuestra historia, inconscientemente vuestro cerebro le habrá adjudicado todas esas características de la mayoría de los maestros de la fantasía y a lo mejor os sale maestro, chica rubia egoísta que ha perdido a sus padres. ¿Por qué no? La siguiente actividad la vi en uno de los vídeos del curso de escritura de fantasía y ciencia ficción de Brandon Sanderson, que está colgado en internet. El tío es profesor de universidad, pero como es muy guay, dice, mira, yo solo doy clase si me permitís grabarlo en HD y colgarlo en YouTube para que lo vea todo el mundo. Para que lo vea desde Zaragoza Marta Álvarez. Si no me puede ver Marta Álvarez desde su casa, yo no voy a dar clase en esta universidad porque me parece... El juego que vi en una de sus clases para crear personajes consiste en lo siguiente. Tú tomas una libreta, una pizarra y creas, pongamos, 3 personajes.
Y cuando digo creas, quiero decir, les pones a cada uno una edad diferente, ¿vale? Cualquier tipo de edad. Después le das a cada uno una profesión, un tipo de vivienda, y no te dejes coartar por vive en un piso, vive en un chalet, vive en un apartamento. No, no, no. Cuando digo un tipo de vivienda, quiero decir que vale que vive en un barco, que vive en un avión, que vive en una isla desierta, ¿vale? Todo. Lo que puedes hacer para no coartarte a ti mismo es poner muchas edades, muchas viviendas, muchos trabajos, a cada cual más extravagante, en papeletas, igual que en el ejercicio anterior, y sacarlas al azar. Una vez que tengas eso, edad, trabajo, vivienda, tienes que darle a cada uno de los personajes un deseo y un miedo. Y ahora sí, intenta que sea algo coherente. Pero claro, ¿cómo de original puede llegar a ser un personaje que tiene 87 años, trabaja de reponedor de ruedas de monopatines y vive en una casa del árbol, por ejemplo? A lo mejor su deseo es convertir su cabaña en una tienda de monopatines hipsters, pero su miedo es que el niño ardilla que vive en la cabaña de al lado le robe la idea. No me juzguéis, ¿vale? Ha sido sobre la marcha. A lo que voy es a que si intentas construir personajes de una manera diferente, si les das detalles más concretos y a partir de ahí desarrollas su personalidad, por raro que parezca, probablemente te salga un personaje más profundo porque le habrás dado detalles que le darán color a su personalidad y que de otra manera no te hubieras parado a pensar en ellos. Y además muchas veces las mejores ideas surgen de encontrar una relación entre aspectos que a primera vista parece que no tienen nada que ver. Espero que os haya resultado útil y entretenido este vídeo. Por supuesto, si vosotros tenéis trucos, juegos, consejos sobre cómo crear personajes, dejadlos en los comentarios o mandádmelos por redes sociales. Por lo pronto, esto es todo lo que yo os puedo contar en el vídeo de hoy, pero no os preocupéis porque nos veremos la semana que viene, el jueves, como siempre, a las 6:30. Y hasta entonces, bye.